Somos quienes la peleamos día a día. De igual a igual. Nuestras historias, nuestros reclamos, nuestra organización. De igual a igual. Aquí estamos quienes creemos que la cosa tiene que darse vuelta. De igual a igual. El programa de los gremios de la comunicación. Le damos la bienvenida a una nueva edición de Igual Igual este miércoles en la ciudad de Río Cuarto, un miércoles caluroso, donde nos encontramos nuevamente para hablar de las luchas de los trabajadores, nuestras voces unidas cada miércoles para hacerle frente a esta realidad y sobre todo unificar las luchas, unificar nuestros reclamos y estar juntos para hacerle darle batalla a la realidad y a los que nos quieren voltear abajo en la lucha de los trabajadores. Bienvenidos a una nueva edición de Igual Igual. Aquí estamos en la Radio El Toque, en la 101.9. Agradecemos a quienes nos prestan esta casa, esta radio, para que podamos hacer todos los miércoles este hermoso programa y darle continuidad sobre todo a la lucha. Semana tras semana, como siempre decimos, tenemos un nuevo foco de lucha, una nueva unión entre los trabajadores y sobre todo en la calle, dándole batalla a este gobierno que día tras día nos embarra más la cancha, pero unidos tenemos que estar para hacerle frente a la realidad. Vamos a presentar a quienes componen el equipo de Igual Igual. En primer lugar, decirles que este programa está producido y realizado por los gremios de la comunicación de la ciudad de Río Cuarto, el CISPREN, el CIVENDI, el SATSAI y ATRAC de Córdoba, quienes componen este programa, y también quienes están en piso en el día de hoy, Darío Bartochoni, la operación técnica. También nos visitará hoy en un rato Javier Lucero y mi compañero en la co-conducción de este programa, Nacho Tellería. Nacho, ¿todo bien? Muy buenas noches, Mayra. Yo muy bien, excelente ese nuevo corte de pelo y nuevo teñido para quienes no lo tienen. Cuando tengamos streaming, podrán apreciar jueves a jueves casi que hay un nuevo contenido, una nueva lucha. Y me puse a ver el historial y cada video es un look diferente. La visita a la peluquería. Está bien. El rubro tiene que mantenerse, también estaba en crisis y es un aporte. Es un rubro que también está en crisis. Yo por suerte tengo la posibilidad de poder hacerlo porque es familiar la peluquería mía, entonces tenemos ahí como un codito. Pero una de las cosas que los trabajadores ya lo tomamos como, ya no es algo que se pueda hacer siempre, sino que quienes se pueden darle gustito de ir a la peluquería. Darío hace manito, pero porque no tiene pelo. Yo lo hago más corta, maquinita, más o menos me chanto por arriba, claro. Cuando me acuerdo, una vez cada mes y estoy, más o menos, salgo. Bueno, sí, vos tenés suerte porque tenés un corte ya definido. Vos tenés otra producción, hay otro desarrollo. No, yo no desastre, me corto solo. Pero bueno, también mencionamos la semana pasada esto de que del 1 al 10 los comercios, las peluquerías y todo andan muy bien, que cuando los trabajadores cobramos nuestro sueldo, a algunos trabajadores y otros que se les desdobla el pago en todo el mes, y después del 10 la actividad comercial baja muchísimo porque los trabajadores no estamos teniendo plata, no nos sobra plata del sueldo para poder hacer esas actividades que antes se podían hacer, o la salidita con la familia, el gustito. Muchos hablan de la famosa coquita en la esquina con los amigos, ya es un gustito, es eso. Hoy de eso mismo hablaba, después vamos a adentrarnos en temas, ¿no? Pero cuando hablábamos con un colega periodista, un colega de los SRT de Córdoba, contaba de un par de amigos que son Uber, justamente en Córdoba capital, y le mostraban las zonas calientes de Córdoba, los mapas de zona caliente, que es la mayor demanda que hay en la ciudad. Del 1 al 10 hay muchísimas zonas calientes, por lo cual hay mayores demandas de Uber, de Didi, y se cobran tarifas más caras. Y del 10 en adelante es casi imposible conseguir una zona caliente porque nadie está pidiendo coches para moverse. Entonces todas las tarifas bajan en general y tenés un montón de horas que estás con viajes a veces larguísimos por una plata que es muy poca y que no lo vale. Entonces también esas aplicaciones que aparecen novedosas, aplicaciones de plataforma que parecieran que vienen a salvar o a hacer los nuevos oficios, también se ven
como es, amarradas a la economía familiar, que hace que del 1 al 10 tengas recursos para una cosa y después baja eso. O muchos trabajadores que teniendo un sueldo de base de 900.000 pesos o 700.000 pesos, deciden renunciar a esos trabajos y dedicarse o volcarse a la actividad, por ejemplo, de pedido ya, de Uber, de Didi, con la excusa de que cobran un sueldo más alto, pero lo que sucede es que esos sueldos más altos no tenés cobertura médica. Si te llega a pasar algo, no tenés seguro o tenés que pagarle el seguro de vida a otra persona. En el caso de los Uber Moto, por ejemplo, si te llega a pasar algo con el auto, ¿quién paga eso? Es el trabajador. Y ese sueldo ficticio que uno cobra y que está 8, 12 horas arriba de un auto, de una moto, no contempla ningún derecho laboral. Y eso es lo que hablamos todas las semanas. También venimos hablando sobre el multiempleo y la cantidad de trabajo que tenemos que tener cada trabajador para poder llegar a fin de mes. Bueno, hoy vamos a hablar de eso en el programa de hoy, porque vamos a hacer, ya venimos tocando hace varios programas algunos ítems de lo que componen los 9 ítems, valga la redundancia, del salario mínimo vital y móvil. Y bueno, hoy vamos a hablar con integrantes de la CTA para hablar sobre el llamamiento que hicieron las dos CTA, Autónoma y de los trabajadores, a nivel nacional, un llamamiento al Consejo del Salario para volver a juntar las partes y volver a definir un monto de la canasta básica, esa canasta básica que le pone un piso, un subsuelo, hoy en día es un subsuelo, como dijiste vos, Nacho, en otros programas, que en los cuales se basan todos los salarios de los trabajadores y también por los cuales el gobierno nos pone un piso. Así que, bueno, con eso vamos a estar hablando dentro de unos minutitos con Silvia Alcoba, que es secretaria adjunta de la CTA Autónoma de la provincia de Córdoba y también secretaria adjunta de la FENAT a nivel nacional. Hoy en día tuvimos una movilización del CISPREN al frente del diario Puntal por los avergonzantes aumentos salariales que proponen. Vamos a estar hablando con Javier Lucero, secretario general del CISPREN, vamos a estar aquí en piso. Y también en el cierre del programa vamos a tener la palabra de Roberto Cristali, quien es secretario general de la UPC Córdoba, UPC provincial, porque en el día de ayer también hubo movilización local y también a nivel nacional de lo que es la UPC y la CETERA para, entre varias de las consignas, restituir, por ejemplo, el FONI de los docentes, la reforma jubilatoria los aportes de los docentes y un montón de consignas que se vienen trasladando pero hace mucho tiempo ya y que los docentes vienen trayendo desde hace mucho tiempo a las calles y que al parecer un gobierno que no tiene de escucha, pero que como mencionábamos a unos colegas hoy en la movilización de CISPREN, esto o toda esta agenda que tiene el gobierno hoy se acaba el 26 de octubre. Ahí las urnas van a volver a hablar y todo el descontento que tiene la sociedad, el gobierno lo va a ver reflejado en las urnas. Todo el movimiento, toda la pauta millonaria que están poniendo para las campañas políticas los partidos se acaba después del 26 de octubre. Hoy los colegas del diario Puntal, los 10 colegas del diario Puntal, están cobrando menos de 500.000 pesos de salario. Y Puntal, una empresa millonaria que recibe más de 50 millones de pesos mensuales de pauta provincial y municipal, le ofreció a sus trabajadores únicamente 11.000 pesos de aumento. Es avergonzante y totalmente una caradurez increíble que las empresas sigan haciendo esto con los trabajadores. Presentados los temas, vamos a presentar también a quienes manejan las redes sociales. Hoy tenemos en piso a Benjamín Chávez. Benja, tenés el micrófono cerca, podés hablar. Hola, buenas tardes para todos nuestros oyentes. Así que bueno, primer día como estando solo, el miércoles pasado tuve un Lu. Así que bueno, saludo grande a ella y gracias por el espacio. Benja de la casa, está jugando de local, así que Sí. ya casi que nos saluden a nosotros. Se hace el que no sabe, así el novato, pero no, está entendido. Saltón de cabeceando va resolviendo. Y bueno, Lucía Lisiaga también en las redes sociales, le mandamos un abrazo grande, quien no debe estar escuchando, o capaz que no, pero se encarga de redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram como DNU Diario,
Ahí se suben todos los reels y material de las diferentes luchas que van haciendo nuestros trabajadores, que vamos haciendo los trabajadores y los gremios en la ciudad y en la provincia. Y también, como dije hace un ratito, se pueden encontrar con el programa completo en De Igual a Igual programa en YouTube. Y por último, 358 50 33 617, el WhatsApp para que se comuniquen con nosotros y que podamos dialogar. Esto es un programa que lo construimos entre todos y tenemos la convicción de que la comunicación se construye colectivamente. Por eso las invitamos a que participen del programa, que manden su mensaje y juntos hagamos el programa del día de hoy. Pero ahora vamos a ir a la próxima entrevista con Silvia Alcoba, que ya está en línea con nuestro programa, con De Igual a Igual, para hablar sobre el llamamiento que hizo la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores al Consejo del Salario para reunir las partes y poder redefinir un nuevo monto de la canasta básica. Silvia, ¿estás por ahí? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Nos escuchas bien? Hola. Sí, ahí te escucho un poquito cortado. Sí, buenas noches. ¿Cómo está Silvia? Silvia, quien es secretaria adjunta de la CTA a nivel provincial y también secretaria adjunta de la FENAT nacional. Bueno, recién comentamos este llamamiento al salario que hicieron las dos CTA en conjunto para poder definir un nuevo monto de la canasta básica que hoy en día no está por el piso, sino por el subsuelo, y eso define el salario de los trabajadores. Así es. Por ello se conoce que cualquier cosa me avisa. Así que se hizo un llamamiento. Sí, Silvia, de manera urgente. Sí. Estamos teniendo un poquito de interrupciones para recibirte en la señal. ¿Te podés mover a un lugar donde haya más señal? Porque estamos recibiendo con algunas complicaciones la llamada. Si no, te cortamos y volvemos a llamar. Vamos a volver a llamar a Silvia, a ver si la podemos tener con un poquito más de calidad y poder hablar con ella más fluidamente, porque capaz que tenía poco internet o poca señal. Pero lo que decimos recién, las dos CTA se han reunido para poder hacer este llamamiento al Consejo. Hugo Yasky, de la CTA Autónoma, y Hugo Godoy intimaron mediante carta documento al director Julio Gabriel Cordero, secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a que convoque de manera urgente a una reunión del Consejo Nacional de Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil, de acuerdo con las funciones legales que les competen. Esta intimación tiene como finalidad que a través del mencionado Consejo se aprueben los lineamientos, la metodología, las pautas y las normas para la definición de una canasta básica que se convierta en un elemento de referencia para la determinación del salario mínimo, vital y móvil. Luego volvemos a tener a Silvia. ¿Ahora nos escuchas bien? Sí, ahí las escucho. Ahora sí, espectacular. Ahora bien. Silvia, completando un poco, habías iniciado recién la conversación comentándonos un poquito de este llamamiento. Sí, en realidad es un llamamiento urgente para que el salario mínimo vital y móvil de producción tenga de nuevo el valor y las referencias y las normativas necesarias para que fije un valor adecuado y determinado a una canasta básica real. Hoy el lineamiento o por lo cual se toman las medidas de una canasta básica no son real a la circunstancia de inflación que tenemos, ¿no? O sea, no se puede medir una canasta básica a una medición que ya quedó lejos y que no sirve para el modelo que estamos transitando. Una canasta básica que hoy en día está estipulada en 344.000 pesos. Así es. Hoy la canasta básica está estipulada en 321.000 pesos, que es una canasta básica mentirosa, que es bajo el nivel de indigencia, que eso no sirve, pero eso trae
atado a otra consecuencia, ¿no? Porque de ahí también se lleva el aumento a la jubilación y ellos tuvieron la capacidad de desdoblar y sacar otras asignaciones sociales que iban atadas a esta canasta básica a través del salario mínimo vital y móvil. ¿Cuánto es el monto que ustedes buscarían acordar con entre las partes para poder llegar al monto de una canasta básica total para una familia? Para una familia tipo de 4 personas, el salario mínimo y vital y móvil tiene que ser de 1.325.000 pesos. Eso está muy lejos, con mucha diferencia, y lo que es y lo que se llama de manera urgente es poder tener una metodología para definir la canasta básica, porque entramos en el juego del gobierno y termina quedando por un nivel muy por debajo de lo que las centrales obreras hoy estamos pidiendo. Silvia, ¿cómo va? Nacho Tellería te habla. Los últimos arreglos del Consejo del Salario han sido decisiones que unilateralmente, o sea, es un consejo tripartito, ¿no? Tenemos a los trabajadores, tenemos a la entidad estatal y a las cámaras patronales, y de forma unilateral por parte del gobierno se viene estableciendo este salario que ahora está en 322.200 pesos actualmente. Es de una forma de decreto en la cual se establece ese monto, que le sirve muchísimo a las cámaras empresariales porque justamente se agarran de ese monto establecido por el Ejecutivo para establecer ese salario, e incluso los aumentos, cualquier tipo de aumento que pareciera ser un poco más progresivo en la oferta, termina siendo atado a este ancla de un salario tan por el piso. Estoy pensando en el primer gobierno, o sea, en el gobierno de Néstor Kirchner, justamente, el salario mínimo vital y móvil se aumenta por decreto, es decir, es una decisión de decreto desde el Ejecutivo, la de aumentar el salario, pero para poder recomponer todos los ingresos de la población que estaban muy por debajo de una canasta de pobreza. ¿Ustedes cómo están evaluando esta situación, esta sintonía en la cual el Ejecutivo, de una manera unidireccional y por decreto, termina generando para que el juego, que la cancha quede a favor de las cámaras empresariales y muy en contra de las centrales de los trabajadores? Mira, la forma que hoy se está utilizando es dar a conocer a través de conferencias de prensa que el salario mínimo y vital y móvil ya dejó de ser tripartista. Hoy es decretado, hoy se fija, se acuerda con los grandes empresarios un mínimo y sobre eso queda ya fijo. Hoy las centrales obreras, cuando van a discutir, terminan levantándose porque es hasta indignante lo que ofrecen y no se pueden quedar sentados discutiendo cuando no hay una base firme para poder discutir un salario mínimo vital y móvil productivo de verdad, ¿no? Entonces, sí, las centrales obreras lo único que les queda, porque gobierna Milei, un gobierno derechista, un gobierno que atropella todos los derechos y que va imponiendo más allá del Estado democrático que tenemos, hoy impone y es lo que se va dictando acordado con los empresarios y no da discusión a poder llevar el salario mínimo vital y móvil a algo acordado. Por eso las centrales vuelven a llamar de manera urgente, intimidan al gobierno para que fije las pautas para poder tener un diálogo y una construcción del modelo del salario mínimo vital y móvil, porque hoy directamente es el 2, el 0, el 5 y se acaba la discusión. Hoy es fijado por ellos y no te permite dar la discusión. Silvia, para cerrar quería consultarte qué estrategia se dan desde las centrales sindicales
si en este próximo llamamiento al Consejo del Salario no hay un resultado positivo, si no hay una mejora en la oferta que se está haciendo. Si efectivamente se repite esto de que es unilateral y por decreto y no se puede acordar un monto mayor, ¿qué estrategias se plantean desde las centrales para torcer esta situación? Mira, hay una reunión después de que se llame nuevamente al Consejo, pactada entre las centrales para ver cuál va a ser las medidas a seguir. Hay convocado o hay previsto la convocatoria de un paro, hay previsto jornadas de protestas, pero todo va a quedar sujeto a la nueva convocatoria del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Silvia, muchísimas gracias por la comunicación. Vamos a estar siguiendo de cerca este tema y nos volveremos a llamar para ver cómo siguen las medidas. Bueno, muchas gracias a ustedes y la importancia que tiene, porque muchas veces lo tomamos como el salario mínimo vital y móvil como una franja que mide, que sostiene y tiene la importancia que después se traslada a la vida diaria y al aumento de las asignaciones sociales que quedaron muy atrasadas. Yo creo que tenemos que seguir peleando para que esta herramienta tan vital y necesaria sea lo que fue en su momento. Hoy es una herramienta vacía, una totalmente copada por un gobierno ultraderechista que va a imponer lo que ellos quieren, ¿no? Por eso nosotros tenemos que defender este Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil que vuelva a cumplir su función. Silvia, muchísimas gracias por el contacto y nos mantenemos al habla. Gracias a ustedes. Ahí pasaba Silvia Alcoba, secretaria adjunta de la CTA Autónoma de la ciudad, de la provincia de Córdoba, y también secretaria adjunta de la FENAT a nivel nacional, hablando sobre el llamamiento al Consejo del Salario que presentaron hace unos días con las 2 CTA a nivel nacional en conjunto.
se maten nomás, que se maten nomás, que se maten nomás. En el Gran Buenos Aires, en la parte de atrás, sáquense su gueto, quédense en su barrio, el que no se con su cinturón de Rosario, Santiago del Estero, peleando su dinero, pongan policías, que se maten nomás, que se maten nomás, quizá no sea el vino. Seguimos en De Igual a Igual, son las 8:30 en punto. Hoy estamos con los tiempos así afiladísimos porque ya en breve la Radio Al Toque inicia un streaming previo a las elecciones, así que vamos a tener también un breve pase con quienes protagonizan el streaming, pero vamos a darle importancia también a eso. Ahora ya tenemos en piso a Javier Lucero, secretario general del CISPREN Río Cuarto, porque como mencionamos al principio del programa, hoy los trabajadores de prensa y también en conjunto con trabajadores municipales, de la televisión, el SATSAI, docentes y estudiantes también estuvieron acompañando la concentración y la movilización que se hizo frente a Puntal. Para eso vamos a escuchar un breve audio de lo que fue la movilización y ya entramos en vivo con la entrevista. Uno va a la mesa y dice, bueno, van a ofrecer 1.100.000 porque por lo menos que sus empleados no sean pobres. No, van y ofrecen 11.000 pesos, 11.000 miserables pesos. Eso quieren aumentarnos. Son unos tremendos caraduras. No es justo que los trabajadores y trabajadoras de prensa ganen 485.000 pesos mientras reciben pautas millonarias. Esa es parte de la realidad y de la información que no se van a enterar de otra forma, que nosotros no estemos acá cortando la calle y... Comunicación en Foco, de igual a igual, un espacio de todos. Ese es el ruido que hicimos hoy a la mañana, al mediodía, en frente del diario Puntal, pero también hicimos una movilización de esquina a esquina y también escuchamos a quien hablaba en su discurso, en el video, a Mariana Mandakovic, secretaria general de CISPREN Córdoba. Pero para hablar de eso tenemos a Javier Lucero. Javi, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Saludo para todo el equipo, muy bien. Bueno, una ardua jornada y también linda jornada de convocatoria el día de hoy para reclamar salario justo para los trabajadores de Puntal. Sí, fue una movilización realmente muy importante que nos permitió visibilizar este reclamo, ¿no? Sacarlo afuera, sacarlo a las calles, para que, bueno, en la ciudad se sepa un poco más acerca de lo que pasa puertas adentro, qué pasa con las cuentas, qué pasa con los aportes de los estados, qué pasa con los sueldos de los trabajadores, ¿no? Temas ignorados. Cuando por allí la gente se entera o conoce lo que gana un trabajador de prensa, lo que gana un trabajador del diario, realmente se sorprende y no lo puede creer, porque realmente los sueldos son muy, pero muy bajos. Y a la vista de mucha gente que circulaba a esa hora, o al menos en momentos de hora pico en la ciudad de Río Cuarto, en el centro, también a la vista de Tristán Amado, que observaba la movilización desde uno de los pisos del diario Puntal. Sí, exactamente. Los empresarios, los dueños del diario estaban allí en su empresa, así que bueno, estaban seguramente desde lo alto del edificio escuchando este reclamo, ¿no? Sus propios empleados en el contraturno, en horas de la mañana, estaban allí en la calle reclamándole que, bueno, se aporten propuestas más dignas a la discusión salarial. Estamos reclamando salarios, actualmente llevamos 2 meses de vencido el convenio y cuando estamos transcurriendo el tercer mes, solamente ofrecen un 2%. Cuando se enteraron que íbamos a hacer la protesta, incrementaron el aumento, en vez de un 2% por mes, proponen un 2,5%. ¿Cuánto es? 3.000 pesos. Por eso a nosotros nos parece que es una vergüenza, causó indignación y por eso se ha salido a la calle. Javi, vos hoy tirabas un dato catastrófico en cuanto a la composición del diario, ¿no? Hay actualmente unos 10 trabajadores y nombrabas la cantidad de trabajadores que fueron con retiros voluntarios en la forma legal en la cual se los nombra esos tipos de retiros o despidos, cómo se fue achicando año tras año la planta de trabajadores de Puntal. Hablamos de un diario que cada vez tiene menos páginas, tiene menos tirada, justamente ya no sale de forma diaria,
hay menos contenidos de la región, entonces es un periódico que realmente su calidad informativa se va disminuyendo a la par de que van sacándose trabajadores de encima. Pareciera que realmente a los empresarios no les calienta tener un medio de calidad para las dimensiones de la ciudad de Río Cuarto. Yo creo que es así como lo describís, Nacho. 13 trabajadores, le quedaron solamente en su momento 7, ahora han incorporado 3 más, porque evidentemente con tan poca gente no se puede hacer un diario, un canal, una web, como pretenden hacerlo, así que tienen hoy 10 trabajadores, pero tenían 13 más de 20 y pico trabajadores, y efectivamente, sección que se cierra no se abre. Se fue la compañera Luciana Panela de la sección regionales, no solo que no se publicó más nada de la región, sino que no se mandaron más diarios a la región. Hablaba con un canicita el otro día y me decía, me lo encontré cuando estábamos distribuyendo volantes en los bares de la ciudad de Río Cuarto, y me decía que no se mandan diarios a la región. Se fue en este despido que hizo el diario el compañero Andrés Natali. De espectáculos no hay más espectáculos. De deportes se redujo la sección y ahora contratan a una empresa que es del mismo grupo, pensado para comunicar, para que les haga deporte. De modo que efectivamente hay un achique, una pérdida de calidad. No tiene fotógrafos. Hay un fotógrafo que es el compañero Andrés Oviedo, pero es camarógrafo de canal en realidad. Y de paso le hace las gambas y le saca una foto para el diario, pero no hay un fotógrafo. ¿Cómo puede pensarse un diario sin un fotógrafo? Sí, lo que me termina dando la impresión es que así como recordamos a Sosa Barreneche, titulares de la radio LB16, que decían los medios sirven para hacer negocios, pareciera que el planteo de los dueños de Puntal no está tan lejano a eso. O sea, necesitan un diario livianito que les alcance para recibir un montón de pauta publicitaria, ¿no? Provincial, municipal, las secciones solo sirven para recibir pauta. Sí, da esa impresión, ¿no? Da esa impresión porque además la pauta existe, es muy fuerte. Por lo que se conocen en las cuentas públicas del Estado municipal, del Estado provincial, son millonarias, ¿no? Más de 50 millones en el grupo entre el diario, pensado para comunicar, el canal, una cantidad de plata que no se ve a la hora de la inversión, ¿no? Porque no invierten en capital. Los medios se hacen con trabajadores. La radio se hace con trabajadores, acá somos 5, en el streaming que se viene ahora son 6, o sea, se hace con trabajadores en todos lados. Y bueno, si no se invierte en trabajadores, ¿qué pasa con la plata? Claramente va al bolsillo de los dueños. Sí. Y lo avergonzante de todo esto son los aumentos que proponen y las amenazas que, más que amenaza, el hecho de decir, bueno, si movilizan, les aumentamos un poquito más, pero que ese poquito más no... Ni siquiera es la mitad de la pechuga de pollo que decimos con Nacho, que es el índice de aumento pechuga de pollo, que es entre 6.000 y 9.000 pesos. No alcanza con nada un aumento de 11.000 y la propuesta de si hace en marcha le aumentamos 3.000 pesos más. Sí, así es. Las alitas, los menudos. ni eso a veces llega a alcanzar. Sí. Es avergonzante que teniendo la billetera tan gorda quieran... seguir desprestigiando la labor de los trabajadores con aumentos con un despropósito de negociación. ¿Cómo avanza esto? Y la semana pasada también te consultábamos, Javi, y ya venimos tratando este tema hace varios programas, pero ¿qué sucede si la negociación no afloja, como decimos nosotros? Y bueno, seguiremos en la calle. Hoy decíamos cuando cerrábamos la movilización, esto es parte de un plan de lucha, ¿no? Que no se agota en esta instancia, sino que tiene otras etapas, otras instancias, porque el enojo, el malestar, la necesidad, sobre todo, la necesidad de los compañeros es muy fuerte. Y bueno, seguiremos protestando, seguiremos reclamando, porque sabemos que son empresas que tienen los recursos y, como vos decías, necesitamos nosotros también hacer digno nuestro trabajo, nuestro oficio, nuestra profesión, porque hemos estudiado, porque nos preparamos, porque tenemos compromiso con nuestro trabajo y necesitamos que sea reconocido dignamente, lo mínimo. Hoy entrábamos a distintos locales de la manzana donde están las oficinas de Puntal a repartir los volantes, a contar un poco de por qué estábamos parando. Y bueno, nos peleamos particularmente con un dueño de un comercio de ropa que decía, ¿por qué están acá cortando la calle? No me dejan trabajar. Y claro, el señor tenía el negocio completamente vacío, no había nadie que estuviera comprando, pero no porque la movilización estuviera impidiendo que la gente acceda al lugar. Entonces yo le decía, mira, nosotros los trabajadores de prensa nos encantaría poder venir a comprar pilchas acá, pero la verdad que la plata no alcanza.
Y lo otro que sucede es que todos los impuestos municipales y todas las tasas municipales que le cobran a ese comerciante, como todos los comerciantes, terminan engrosando las pautas de estos medios que ni siquiera retribuyen a los laburantes. Es decir, bien, los impuestos de este comerciante pudieran ir a pautas que se vieran reflejadas en los salarios de los trabajadores para que vuelvan a ese comercio y compren ropa, comida, paguen alquileres, lo que sea. Pero ni siquiera sucede de esa manera, ni siquiera es un círculo donde uno pueda ver que los ingresos que paga como tasas vuelven en forma de salarios para que vuelvan al local. Eso me parece que hay que también discutirlo con los vecinos, porque si no aparece como que este vecino me decía, no, yo tengo que trabajar y todos tenemos que trabajar y nos tienen que dejar trabajar sin impedir que el otro labure en paz. Y lo que no se está viendo es que en realidad una ciudad con trabajadores empobrecidos es una ciudad que no vende productos, que no vende carne, que no intercambia servicios, que se empobrece también la calidad de servicios que se pueden ofrecer. Sí, tal cual. Venía pensando en eso que decías, porque cuando charlábamos en la manifestación también lo habías adelantado. Y venía pensando, ¿cuánto pagas del impuesto inmobiliario actualmente? 15 a 20 mil pesos. Ajá. 20 mil pesos, ponele, ¿no? Entonces, el Grupo Puntal recibe el aporte de 1.000 contribuyentes del impuesto inmobiliario. Sí. ¿Cuántos edificios? En las 320, bueno, son 320. Sí, o sea, 320 serían 3 complejos de 320 viviendas que le dan directamente la plata de sus impuestos al diario Puntal. Para que haga lo que estamos diciendo que hace con el dinero, ¿no? Entonces también es otra cuenta para sacar, porque el vecino dice, bueno, yo pago los impuestos. ¿Qué hace el Estado municipal con mi dinero? Bueno, hace muchas cosas realmente. Se encarga de muchos servicios y particularmente ahora que el Estado Nacional ha abandonado todo. Pero sin embargo, este punto vinculado con la pauta, que justamente fíjate que es lo que se critica en el Consejo Deliberante con la ampliación de presupuesto. El bloque de la Fuerza del Imperio del Sur salió a decir que no apoyaba la ampliación del presupuesto porque lo único que incluía era el aumento de la pauta en un 40%. Ajá. Es decir, que ahí hay unos cuantos millones de pesos para seguirle, digamos, la ruta y ver cuántos de estos van a este diario que está ofreciendo miseria, ¿no? Sí, y ya para ir cerrando también, Javi, porque como dijimos recién, el tiempo es corto más en el programa de hoy, pero la lucha sigue en las calles, los trabajadores vamos a seguir en las calles y para poder tener el sueldo que nos merecemos. Recién hablamos con Silvia Alcoba, que también mencionaba el hecho de poder llegar a tener un salario que esté de acuerdo a la canasta básica total para una familia. La semana pasada hablábamos también sobre los índices, y lo venimos haciendo en varios programas antes, de Mate Consultora, para ver si los trabajadores también pueden llegar a equiparar al menos un salario que corresponde a los 9 ítems y que contemplen los 9 ítems, que son algo de 2 millones de pesos. Lejísimo estamos de llegar a eso, más que todo con un gobierno nacional que todo el tiempo pisa las paritarias, no homologa los aumentos y que también le da la mano derecha a las empresas para que sigan engordando sus bolsillos a costa de los trabajadores. Claro. Nosotros estamos en este reclamo puntualizando con estas empresas, ¿no? Pero como vos decís, es una cuestión general de los trabajadores, ¿no? Creo que debemos reflexionar, así como Nacho hablaba hoy con el comerciante, imprevistamente, hablar con los vecinos y pensar, porque realmente este sistema y esta forma de distribución de la riqueza no da para más. Hay que decir basta, hay que plantarse, porque esto no da para más. Nosotros no podemos ganar tanta miseria, cuando hay gente enriqueciéndose o sectores financieros que se enriquecen, ahora con el tema del dólar, con Trump y qué sé yo. Lo cierto es que el pueblo está en general teniendo una pérdida de poder adquisitivo fatal, que nos llega al 20, nos llega al 15, lo dicen los almaceneros. La Cámara de Almaceneros dice que solamente vende 15 días, los otros 15 días se ven a pique. Lo dicen las estadísticas del INTEC. Es decir, que nosotros debemos, me parece a mí, los trabajadores, charlar, tomar conciencia y plantar bandera, decir, bueno, la plata está, que no se vaya al Fondo Monetario, que no se vaya a donde se van actualmente los dólares, que queden en los ingresos de los trabajadores. 1 millón, 2 millones de pesos, pero con lo que actualmente tenemos, no nos alcanza para nada. Javier, muchas gracias por estar acá, por comentarnos, y seguiremos en las calles en la lucha. Bueno, gracias a ustedes y también por sumarse y por estar participando en cada momento de las acciones. Javier Lucero, secretario general de CISPREN Río Cuarto, comentándonos sobre la movilización que sucedió el día de hoy, en la mañana de hoy, los trabajadores de prensa en la calle,
tenemos que unificar todas las luchas, todos los sectores del trabajo tenemos que unificar para decirle basta a este gobierno, para parar nuestras manos y decirle que deje de saquear el país, que deje de saquear a los trabajadores y que deje de ajustar al pueblo para terminar favoreciendo a las mismas empresas de siempre. Avanzamos con música y ya volvemos con la última entrevista en De Igual a Igual. Las mariposas, hay que morir y nacer, crear y creer. Matar al ego es lo que quiero. Hay que poder apagar y volver a aprender, porque el ego te apaga la luz. Matar al ego y caminar. Matar al ego y despegar. Matar al ego es lo que quiero. Matar al ego y despertar. Matar al ego y caminar. Matar al ego y despegar. Matar al ego es lo que quiero. Matar al ego y despertar. Al ego hay que matarlo, sacrificarlo, para que esta mierda valga por lo menos para algo. A veces hay que irse, seguir de largo, tomarse el palo, abandonar el cargo, salir de la escena, saltearse la cena y en ayuno sintonizar la antena. El ser humano se entrena, la pena de nosotros las vaquitas son ajenas. El ego se quema, la vida, la escuela, el aire, la nafta de la gente que vuela, baby. Se cayó la novela, escribamos otra historia para que no duela. Hay que morir y nacer, crear y creer. Matar al ego es lo que quiero. Hay que poder apagar y volver a aprender, porque el ego te apaga la luz. Matar al ego y caminar. Matar al ego y despegar. Matar al ego es lo que quiero. Matar al ego y despertar. Matar al ego y caminar. Matar al ego y despegar. Matar al ego es lo que quiero. Matar al ego y despertar. Eruca. Matar al ego y caminar. Matar al ego y despegar. Matar al ego es lo que quiero. Matar al ego y despertar. Matar al ego y caminar. Matar al ego y despegar. Matar al ego es lo que quiero. Matar al ego y despertar. De Igual a Igual, un espacio para los que trabajan, luchan y sueñan. Bueno, seguimos en De Igual a Igual, haciendo el repaso semanal de lo que han sido los conflictos gremiales y las movilizaciones y reclamos de los trabajadores a lo ancho y lo largo del país. Para eso estamos en comunicación telefónica con compañero Roberto Cristali, secretario general de la UPC Córdoba, para hablar un poco de lo que ha sido la movilización nacional convocada por la UPC, por CETERA, en reclamo de la reapertura de las paritarias y, bueno, en reclamo sobre todo de una situación salarial asfixiante para todos los trabajadores de la educación media. Roberto, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás bien? Sí, un gusto. ¿Cómo te va? ¿Cómo va? Bueno, queríamos tener algunas impresiones tuyas sobre la movilización, sobre la participación de los docentes en la movilización en la provincia de Córdoba. Hemos leído que ha sido un alto grado de acatamiento, 75% de acatamiento dicen en algunas provincias. No sé si vos estuviste particularmente en Córdoba o en Buenos Aires movilizándote. No, en realidad primero la movilización fue en la ciudad de Buenos Aires. El alto acatamiento, los datos los reflejamos nosotros, ni bien comenzó el día, porque ya teníamos datos previos de que prácticamente 7, casi 8 docentes de 10 iban a acatar la medida de fuerza, que se terminó consolidando. Fue realmente un paro enorme. Esto no es casual, porque la semana anterior ustedes recordarán que nosotros hicimos la jornada nacional de visibilización que se había determinado en la CETERA. Yo había estado en Buenos Aires participando de la reunión de CETERA, donde se estableció esa jornada nacional. En el caso de Córdoba hicimos la gran caravana esta, que fue realmente un hecho inédito en la provincia. Más de 1.050 vehículos participaron de la caravana, muchísimas compañeras y compañeros del interior, docentes,
no docentes, los sindicatos, la CTA, la CGT, movimientos sociales, el apoyo de la Universidad Nacional de Córdoba, del rectorado de la Universidad Provincial, los gremios universitarios, docentes y no docentes, y también algunos partidos políticos que apoyaron esta medida, que fue la caravana, que ese fue el preludio. Y ahí dejamos claramente cuál es la consigna y el porqué el paro nacional. No es un invento de la CETERA en este momento, sino que tiene que ver y responde a un plan de lucha que venimos desarrollando desde que asumió el gobierno nacional, que lo primero que hizo fue bajar de rango el Ministerio de Educación a Secretaría, después nos dejó de pagar el FONIT a los docentes en todo el país, que nosotros en Córdoba logramos un acuerdo salarial y lo estamos cobrando tanto los activos como los jubilados, pero a nivel nacional desapareció. Posteriormente la paritaria la saca del ámbito de la Secretaría de Educación, que es lo que debería haber funcionado, la pone dentro del área de capital humano y del Ministerio de Economía, y finalmente la paritaria nunca se reunió, nunca resolvió absolutamente nada, por lo tanto no está funcionando. Pero lo más grave es el presupuesto presentado por el Gobierno Nacional en el Congreso, que establece en el artículo 30 de ese presupuesto la eliminación de varios artículos que tienen que ver con tres cosas fundamentales. ¿Cuáles Uno son? de los artículos, que es el artículo 9, que es el que establece el rol del Estado como garante del derecho social a la educación a nivel nacional. Y después elimina varios artículos, el 4, el 5, el 6, el 5, el 6 y el 7, y parte del artículo 14, que son los que establecen los financiamientos, porque en la ley de educación lo que tiene de importante, que se sancionó por unanimidad en el 2006 en las dos cámaras, se estableció la educación como un derecho, el garante del Estado para garantizar los recursos y sistema educativo a nivel nacional, y la obligatoriedad para el nivel inicial, primario y secundario, el financiamiento para las universidades, y ciencia, técnica, innovación y tecnología. Estoy pensando... Al ser eliminado, desaparece el financiamiento real. Por lo tanto, si esto se consolida, la escuela pública tal cual lo conocemos va a desaparecer. Estoy pensando en corregime si esto no es una profundización de aquellas grandes reformas que durante el menemismo de los 90 se hicieron en la educación media, pensando también esto de la provincialización de la administración de la educación media, donde, bueno, estoy pensando, por ejemplo, las escuelas técnicas, industriales y demás también pasaron a ser escuelas provinciales. Entonces, un desarreglo de recursos en función de lo que cada provincia pudiera garantizar, y esto vos venís a decir que de alguna manera profundiza esta situación. A ver, lo que está haciendo el Gobierno Nacional con este presupuesto y este proyecto, que, a ver, lo dijo desde el primer momento, que él venía a destruir al Estado, que el Estado no tiene que hacerse cargo de estas cosas. En los 90 se transfirieron todas las escuelas a los sectores de las provincias sin financiamiento. Eso generó que hubiese 24 jurisdicciones, provincias con 24 sistemas educativos diferentes, con salarios diferentes, calidad, infraestructura, todo. Después de los 1003 días de la Carpa Blanca, donde la sociedad entendió que teníamos que tener un sistema único, apareció la ley de financiamiento del FONI para los docentes, después la ley de educación nacional, que estableció lo que yo acabo de decir, la ley de educación técnica, la ley de educación superior, todas leyes que favorecieron la creación del derecho, o garantizaron el derecho como de la educación como derecho social, y el rol del Estado para hacerse cargo de eso. Lo que está haciendo el Gobierno Nacional es desentenderse lisa y llanamente de su obligación como Estado Nacional del sistema educativo. Y obviamente esto no es solo para la escuela secundaria. Acá lo que va a desaparecer es todo el sistema, porque se van a cerrar escuelas rurales, se van a cerrar jardines, se van a cerrar escuelas técnicas. El presupuesto para la formación técnico-profesional, que son las escuelas técnicas de nivel secundario que tenemos nosotros, que entregan el título de técnico nacional, prácticamente desaparece todo el financiamiento, la totalidad, lo que significa que no va a haber más maquinaria, no va a haber aporte, no va a haber nada, y van a querer hacer que la escuela técnica desaparezca, como ya pasó en los 90, bien lo decís vos. Roberto, para ir cerrando, queríamos saber cuáles son los horizontes del plan de lucha, cuáles son las medidas que se proponen para profundizar, frente a este gobierno que claramente no está dando ningún brazo a torcer. Hay dos o tres cuestiones importantes que tenemos que entender como sociedad los argentinos, y no es solo cuestión de los sindicatos ni de los docentes. Se tiene que involucrar a la sociedad en su conjunto. Se tienen que involucrar los gobernadores con los diputados y senadores nacionales de no consolidar este proyecto.
de no votar este presupuesto, de volver a votar un presupuesto que garantice el financiamiento para todo el sistema, recuperar la paritaria, recuperar el FONI para los docentes, que no se reforme el régimen jubilatorio especial docente, porque hay una intención de reformar una reforma jubilatoria que volveríamos a la AFJP, el sistema nuestro desaparecería, por lo tanto iríamos a un régimen general. Obligarían, porque van a terminar haciendo eso, al no mandar los recursos para las cajas no transferidas, que nosotros queremos que lo envíen, así podemos resolver la cuestión del diferimiento, sino que también van a obligar a las cajas provinciales a transferirlas a la nación. O sea, estamos realmente en un problema, y es el momento en que la sociedad tiene que exigirle, repito, a los gobernadores, a los diputados, a los senadores, que voten un presupuesto que nos garantice el sistema educativo uniforme en todo el país, con el rol del Estado como garante, con un sistema que se garanticen los recursos, para que se invierta realmente en educación, porque todos hablan de educación, pero al momento de la inversión lo que se está mirando no es la inversión precisamente en educación, ¿no?, sino es un ajuste. Claramente. Roberto, te agradecemos muchísimo esta comunicación, el tiempo es muy tirano y bueno, ya tenemos que cerrar prontamente nuestro programa, pero vamos a estar en contacto para futuras llamadas para ver cómo se mantiene el plan de lucha. Y bueno, coincidiendo con lo que decís vos, la verdad que está en juego no solamente una paritaria o un fondo, sino todo el sistema y la regulación del sistema educativo tal como lo conocemos. Tal cual, tal cual. Muchísimas gracias por el contacto, y este es un reclamo que le tenemos que hacer a la Nación, tenemos que seguir reclamando. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen fin de programa. Roberto Cristali, secretario general de la UPC Córdoba, bueno, nos comunicaba y nos contaba cómo han sido las dimensiones de la gran movilización que tuvo ayer a nivel nacional la UPC junto con CETERA. De igual a igual, un espacio para los que trabajan, luchan y sueñan. Estamos llegando al final de nuestro programa, pero tenemos un invitado de la casa, de Al Toque, en el cierre del programa, porque ya en breve nomás se viene el streaming del Toque previo a las elecciones, y la pregunta es, ¿qué votamos en estas elecciones legislativas? ¿Qué se pone en juego? Y bueno, con toda la mesa de analistas va a estar el streaming de Al Toque dándole inicio ya en minutos nada más. Tenemos a uno de los conductores, Leo Brochero. ¿Cómo estás, Leo? Hola May, hola Nacho, ¿cómo andan? Bien, bien, bien. Ya está todo casi listo. Está armadísimo, está hermoso el estudio. Ni Mirta Legrand tuvo tantos operadores detrás en las cámaras, así con iluminadores, maquilladores, todo lo que se está viendo desde acá es un despliegue. Pasó Mirta y dijo, es un montón. Es un montón. Yo quiero esto, dijo. En mi época no estaba esto, y no. Así que bueno, un gran despliegue, sí, está todo listo, falta, bueno, nada más que demos el puntapié inicial, y sí, la pregunta es esa, es qué se vota, qué se pone en juego. En estas elecciones estaba pensando un poco, y bueno, son elecciones a tono con el presidente que tenemos, muy atípicas. Sin ir más lejos, tenemos el presidente de los Estados Unidos, una potencia extranjera, interviniendo de lleno, jugando de lleno en la economía argentina y en la política también, en las elecciones. Sí, ahí apostando fichas a ver qué sucede después del 26. También había, no sé si Trump sabe que son elecciones legislativas o elecciones presidenciales. Al parecer está en medio ahí un poco no lo tenía muy claro. No lo tiene muy claro, pero se renuevan las bancas del Congreso Nacional. Sí, no parece que es otra cosa, se ha magnificado, se ha amplificado mucho. Es un gobierno que parece que todo el tiempo está jugando a todo o nada. Esta es una de las veces, y bueno, un poco con esa hipótesis es que encaramos esta mesa de análisis. También que pasa por alto todo el tiempo la figura del Congreso, gobernando con decretos de necesidad de urgencia, y también gobernando con vetos. O bueno, si se rechazan los vetos en el Congreso, él no los pone en, como pasa con la ley de emergencia en discapacidad, y la deja en pausa. Bueno, es un gobierno que le está dando ausentismo al Congreso, y que en estas elecciones se pone en juego nada más y nada menos que la figura del Congreso. Sí, y por otro lado se transformó también en un centro de poder, del poder opositor, el Congreso, que tumbó varios vetos, que logró que varias de estas leyes obliguen al gobierno a cumplirlas, más allá de que después incumple. Bueno, en el día de hoy tenía que concurrir
el ministro de Economía, la secretaria general de la Presidencia, no ocurrió, pero bueno, se da esa situación de que el Congreso vuelve a estar en el centro de la escena de la política, pero por otro lado una apatía muy grande de la gente que se está viendo en las últimas elecciones, con muy baja participación, así que dos caras, bueno, un poco raras de lo que se presenta en estas elecciones. Vamos a tener 9 invitados, son 2 horas de streaming a full, una primera mesa de análisis, después vamos a estar desglosando un poco sector por sector, la producción, el trabajo, lo social, bueno, hay un poco de todo. Para estar prendido ahí el streaming de Al Toque, búsquenlo en YouTube como Al Toque de Radio, ya está el streaming en vivo. Nicolás Pandolfi lo veo ahí ya por darle play al OBS. Y bueno, le agradecemos a la cooperativa Al Toque, la FM 101.9, por brindarnos el espacio todos los miércoles para hacer de igual a igual. Gracias Darío Bartocheni por la operación técnica de cada miércoles. Benjamín Chávez y Lucía Lisiaga en las redes sociales en el día de hoy en DNU Diario, y también en De Igual a Igual el programa nos encuentran en YouTube. Y una Tellería en la co-conducción. Gracias, Nacho. Un gusto, Mayra. Hermoso el nuevo look que te has clavado esta noche. Estamos ideal para pasarnos del otro lado del estudio, ahora como espectadores, Totalmente. Estar participando del streaming. Yo llego a mi casa y pongo ya de doy play al streaming de Al Toque Radio. Nos vemos el miércoles que viene. Firme como talón de oso. Yo soy Mayra Flores, nos encontramos aquí la semana que viene en esto que es De Igual a Igual. Junta tus